Bien, hoy vamos a meternos de lleno en unos textos que son, como mínimo, fascinantes. Tenemos sobre la mesa los escritos de Allan Kardec, el codificador del espiritismo. Ujú. Y digo fascinantes porque, a ver, es un tema que a menudo viene cargado de clichés, ¿no? De ideas preconcebidas sobre, qué sé yo, espiritistas y sesiones de Ouija. Totalmente. Pero nuestra misión aquí es otra. Vamos a ignorar todo ese ruido y a destripar la filosofía que hay detrás, directamente de la fuente. Queremos entender dos cosas clave. A ver, Primero, quién era este hombre y cómo definía él mismo su doctrina. Y segundo, y esto es el núcleo de todo, qué idea de Dios proponía. y en pleno siglo XIX, además. Exacto. En una época de ebullición científica y dogmas religiosos muy rígidos. La idea es entender la arquitectura de su pensamiento. Vamos al lío. Vale, para empezar, lo primero que me choca es cómo se presenta el propio Kardec. En una época de grandes profetas, de fundadores de religiones, uno esperaría que se autoproclamara un visionario, un mesías o... O algo por el estilo, claro. Pues no, él rechaza todo eso. En los textos se define como un simple trabajador y un observador atento. Ujú. O sea que, en lugar de presentarse como el autor del libro, se posicionaba más como el editor jefe, ¿no? Esa analogía es perfecta. Recopilando, ordenando y dando coherencia a un montón de artículos que venían de distintas fuentes. Es que él nunca dijo yo soy el origen de esto. Su postura era la de un investigador, casi un científico social. Ah, De estas nuevas investigaciones. claro. Él se encontró con un fenómeno que estaba de moda en los salones parisinos. Mesas que se movían, comunicaciones, y su reacción no fue la de un creyente, fue la de un escéptico. Dijo, a ver, veamos qué hay de cierto aquí. Apliquemos un método. Claro, aplicar el método científico a lo paranormal, menudo jardín. Y entonces, ¿cómo define el resultado de esa investigación? Porque no lo llama fe, lo cual ya es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Él lo define como una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Fíjate en el orden. Observación de los hechos y luego la filosofía, las consecuencias morales y lógicas que se derivan de esos hechos. ¿Y su objeto de estudio cuál era exactamente? Las relaciones entre nuestro mundo, el material, y lo que él llamaba el mundo invisible de los espíritus. Para él, esas comunicaciones no eran un milagro, eran un fenómeno natural regido por leyes, igual que el magnetismo o la electricidad. Solo que, claro, leyes que aún no comprendíamos del todo. Entiendo el enfoque, pero aún así, en los textos hay dos conceptos que suenan muy potentes, casi religiosos. Sí, El primero es que lo llama la tercera revelación. Con todo respeto, pero ponerse a la altura de Moisés y Cristo suena increíblemente arrogante, claro. como lo justificaba para que no se le viera como un megalómano. Has dado en el clavo con la objeción. Él era muy consciente de esa posible interpretación y por eso se esforzaba muchísimo en matizarlo. La clave, según él, estaba en la naturaleza de esa revelación. A ver, Moisés y Cristo fueron revelaciones individuales, personificadas en una sola figura. La tercera revelación, argumentaba, no venía a través de él, de Allan Kardec, sino que era colectiva. colectiva. ¿Cómo? Era el resultado de la enseñanza concordante de los espíritus, recibida supuestamente de forma simultánea por miles de personas en distintos lugares del mundo. Ah, vale. Su papel era simplemente el de recoger, comparar, filtrar las contradicciones y ordenar ese material para ver si emergía un cuerpo de doctrina coherente. Era una revelación distribuida, no centralizada. Como un proyecto de código abierto, Justo. donde la comunidad aporta y un equipo central se encarga de organizar y validar. Y el segundo concepto es que la doctrina es esencialmente progresiva. Ujú. O sea que el hecho de que sea progresivo es lo que le permite no ser un dogma. Es como si dijera, esta es nuestra mejor comprensión ahora, pero si mañana la ciencia demuestra que el átomo funciona de otra manera, pues adaptaremos nuestra física. Pues lo mismo con la espiritualidad. ¿Esa es la idea? Exactamente esa. El texto es explícito, dice, si la ciencia demuestra de manera positiva que un punto de la doctrina es erróneo, ésta se rectificará sobre ese punto. Es una salvaguarda antidogmática, clarísimo. Para él, el espiritismo no podía quedarse anclado en el tiempo. Debía caminar de la mano del progreso del conocimiento humano. Esto es,
Es fundamental para entender por qué lo consideraba una filosofía y no una religión en el sentido tradicional. Claro. Las religiones se basan en dogmas inmutables, en la fe ciega. Él proponía una fe razonada que no temiera ser examinada por la ciencia. Un momento, ¿has dicho que si la ciencia demostraba un error, la doctrina se rectificaría? Sí, ¿Tenemos algún ejemplo de que eso haya pasado realmente en su historia? ¿O es solo una declaración de intenciones muy bonita sobre el papel? es una pregunta excelente y compleja. A ver, en vida de Kardec, la doctrina estaba en plena formación. Claro. Tras su muerte, el movimiento espiritista se ha enfrentado a numerosos desafíos de la ciencia, sobre todo desde la psicología y la parapsicología. La respuesta ha sido diversa. Me imagino. Algunos sectores han intentado actualizar ciertas ideas, por ejemplo, reinterpretando conceptos como el periespíritu, a la luz de, teorías sobre campos energéticos. Ujú. Otros sectores, sin embargo, se han vuelto más dogmáticos, tratando los escritos de Kardec casi como escrituras sagradas. Ya. Así que esa tensión entre la declaración de intenciones progresista y la tendencia humana a dogmatizar, sigue muy viva dentro del movimiento. Espera, si su moral es la de Cristo y habla de la inmortalidad del alma y de un Dios, suena muchísimo a una religión. Sí, es que Me cuesta ver la diferencia. ¿Dónde pintaba él la línea exactamente para que no fuera simplemente otra rama del cristianismo? la línea es muy fina, y es el punto más polémico y crucial de su pensamiento. Él lo define como eminentemente cristiano, Ahí está. pero al mismo tiempo lo sitúa fuera de todos los cultos particulares. Parece una contradicción. Lo parece, pero la resuelve de una manera muy inteligente. Para Kardec, ser cristiano no significaba pertenecer a una iglesia, ni seguir sus ritos, ni creer en sus dogmas específicos como la Trinidad o la divinidad de Jesús en el sentido católico. Entonces, ¿qué era ser cristiano para él? Ser cristiano era adherirse a la esencia moral de la enseñanza de Jesús. O sea, se queda con el núcleo ético y tira por la borda todo el aparato institucional y dogmático que se había construido alrededor durante siglos. Exacto. Los pilares que menciona son la existencia de Dios, la inmortalidad del alma, las penas y recompensas futuras, que él reinterpreta a través de la reencarnación, y sobre todo la moral del Evangelio. Son principios filosóficos, no una liturgia. Precisamente. Su objetivo no era fundar la Iglesia espiritista, No, sino ofrecer un terreno común, unos principios universales que pudieran unir a la humanidad en una unión fraternal. claro. No le importaba si alguien era católico, protestante, judío o musulmán, siempre que compartiera esos principios básicos. Esto lo resume todo en su lema, que es una bomba de relojería teológica para la época. Dilo. Fuera de la caridad no hay salvación. Me imagino a los teólogos del siglo XIX escuchando eso y pensando, este hombre nos está dejando sin trabajo. Jaja, total. Porque esa frase fuera de la caridad no hay salvación es una enmienda a la totalidad al lema tradicional fuera de la iglesia no hay salvación. Claro, le da la vuelta por completo. Básicamente anula la necesidad de intermediarios, de rituales, de sacramentos. Lo que importa no es la fe que profesas, sino tus actos. Has captado la esencia de la revolución que proponía. Coloca la acción moral, la caridad, entendida como amor, benevolencia y tolerancia, como el único criterio de salvación. Increíble. Consagra la libertad de conciencia y la igualdad de todos ante Dios, por encima de cualquier afiliación religiosa. Por eso insiste en que es una filosofía espiritualista con consecuencias morales que opera de forma independiente a las iglesias. Entendido. Busca la regeneración de la humanidad, pero no a través de la conversión a un nuevo culto, sino a través de la comprensión y la práctica de una ley moral universal. Bien, y si todo este edificio se sostiene sobre la idea de Dios, vamos a explorar cómo lo define. Porque, de nuevo, se aleja bastante de la imagen del Dios personal, a veces colérico, a veces paternalista. Sí, de muchas tradiciones. No empieza con una revelación, sino con pura lógica. Exacto, su punto de partida es el axioma clásico. No hay efecto sin causa. Es un razonamiento puramente filosófico. Ajá. Él invita a observar el universo. Desde la brisna de hierba hasta el movimiento de los astros, todo revela un orden, una inteligencia, una finalidad. Y concluye que este efecto tan complejo y armonioso no puede ser fruto del azar, que para él es una nada ciega. Claro. Ni tampoco de la inteligencia humana, que es limitada y a su vez un efecto.
Por lo tanto, por pura deducción lógica, debe existir una causa primera, inteligente y superior a todo lo demás. Y esa es su definición de Dios. La inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas. Es el clásico argumento del relojero, ¿no? Si te encuentras un reloj complejo en la playa, no piensas que se ha montado por azar con la arena y las olas. Asumes que existe un relojero inteligente que lo diseñó. Pues sí, es esa misma línea de pensamiento. Kardec mira el universo y dice lo mismo. Esto es demasiado complejo para ser fruto del azar. Tiene que haber un relojero universal y a partir de esa definición puramente racional, le atribuye una serie de perfecciones absolutas. Eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, y el atributo que para él lo condiciona todo. Soberanamente, justo y bueno. Ah, ese es el punto clave. Este punto es el faro de toda su teología. Kardec establece un filtro racional y moral. Cualquier idea sobre Dios, cualquier dogma, cualquier historia sagrada que atribuya a la divinidad acciones o cualidades que contradigan la justicia y la bondad absolutas, es necesariamente falsa. O sea, Es una invención humana. esto le sirve para criticar, por ejemplo, la idea de un infierno eterno porque un castigo infinito por una falta finita le parecía incompatible con la justicia y la bondad soberanas de Dios. Vale. Pero para ponernos en situación, en el siglo XIX tenías por un lado a Darwin y el auge del materialismo científico que empezaba a explicar el mundo sin necesidad de un creador. Ujú. Y por otro, un dogma religioso muy rígido que a menudo chocaba con los descubrimientos científicos. Sí, un choque de trenes. El espiritismo de Kardec fue una especie de tercera vía para la gente que no se sentía cómoda en ninguno de los dos extremos. Fue exactamente eso, un intento de construir un puente. En lugar de oponerse a la ciencia, que era la reacción de muchas religiones, él propone una alianza. Me gusta eso. En sus textos afirma que la ciencia y la religión son las dos palancas de la inteligencia humana. Una revela las leyes del mundo material, la otra las del mundo moral. Pero ambas parten de lo mismo. Ambas, en última instancia, proceden del mismo principio, que es Dios. Por tanto, no pueden contradecirse. Si hay un conflicto aparente, es o porque la ciencia aún no lo ha descubierto todo, o porque la religión se basa en dogmas erróneos y alegorías mal interpretadas. Claro, es la diferencia entre decir Dios es el océano y decir Dios es el que creó el océano. Es una distinción filosófica clave. Justo. Y con esta base critica tanto al materialismo de la época que reduce al ser humano a pura materia, una máquina que se apaga con la muerte, Ujú. como al panteísmo que identifica a Dios con el universo. Exacto. Para Kardec, Dios es la causa, no el efecto. Y también rechaza el antropomorfismo. Sí, critica duramente las representaciones de Dios con rasgos, pasiones y defectos humanos. Un Dios celoso, vengativo, que se enfada. Claro, considera que eso es rebajar la majestad divina a nuestras propias limitaciones. Para él, hablar de la ira de Dios es un lenguaje figurado, como cuando decimos que el sol sale. No es una descripción literal. Entonces, si Dios no es un ser con forma humana que interviene en el mundo caprichosamente, ¿cómo actúa? La idea de la providencia, de un Dios que se ocupa de los detalles, la explica con un concepto que sinceramente suena un poco a ciencia ficción de la época, como el éter. Jaja, sí, sí. El fluido inteligente universal, como lo describía él exactamente, es una energía, una sustancia. Un momento, porque este es uno de los conceptos más especulativos y difíciles de su obra. Vale. Efectivamente. Suena a la física del siglo XIX. Él lo postulaba como un intento de explicar la acción de Dios sin recurrir al milagro constante, que le parecía irracional. La teoría es que toda la creación, todo el universo, está sumergida en este fluido que sería una emanación sutilísima de la propia divinidad, el vehículo de su pensamiento y voluntad. Ojo. No es Dios mismo, sino el agente a través del cual actúa. Así, Dios estaría presente en todas partes, no de forma personal, sino a través de este fluido que lo impregna todo. O sea, es como si, en lugar de un rey que tiene que ir dando órdenes a cada súbdito, hubiese creado un sistema de leyes, físicas, morales, espirituales, que operan automáticamente a través de este medio. Esa es una buena forma de verlo. Nuestra mente, al pensar, interactuaría con ese fluido, y así nuestros pensamientos estarían en contacto incesante con el pensamiento divino. Eso es. La providencia no sería una intervención arbitraria, sino el funcionamiento perfecto de esas leyes universales. Esa es la idea. Intenta racionalizar un concepto metafísico.
Para él, los pensamientos son como seres fluídicos. Ujú. Cuando pensamos, emitimos una vibración en ese fluido universal y esa vibración llega a otros espíritus y, en última instancia, está conectada con la fuente de todo, que es Dios. Ya veo. Es su manera de explicar la oración, la intuición, la inspiración y la propia comunicación entre espíritus, todo dentro de un marco de leyes naturales, aunque sean leyes que la ciencia de su tiempo aún no podía medir. Es un intento audaz de unificar física y metafísica. Totalmente. Entonces, para recapitular este viaje, tenemos a Kardec, que se presenta no como un profeta, sino como un codificador, un metodólogo. Ujú. Define su obra no como una religión, sino como una filosofía de base científica, que debe ser progresiva y que busca la fraternidad universal. Eso es. Y el pilar de todo es una idea de Dios a la que se llega por la razón, una inteligencia suprema cuyos atributos más importantes son la justicia y la bondad absolutas, y que actúa en el universo a través de leyes naturales. Sí. Es un intento monumental de reconciliar razón, ciencia y espiritualidad en el siglo XIX. Esa es la síntesis perfecta de la propuesta filosófica que se extrae de estos textos. Un sistema de pensamiento que busca dar respuestas a las grandes preguntas existenciales sin exigir el abandono de la razón. Y para terminar, hay una idea en todo este material que se me queda resonando. A ver, Después de todo este esfuerzo por definir a Dios de manera racional, Kardec admite que la naturaleza íntima de Dios es, en última instancia, incomprensible para el ser humano. Dice que para entenderla de verdad nos falta un sentido que solo se adquiere mediante la purificación completa del espíritu. lo que plantea una pregunta importante para reflexionar, ¿no? Es una cura de humildad intelectual. Exacto. Después de construir todo este andamiaje lógico, él mismo reconoce sus límites. Sí, Y la pregunta que deja en el aire es tremenda. Si su tesis es cierta y la comprensión plena de lo divino requiere una facultad que aún no hemos desarrollado, ¿qué significa realmente intentar abarcar estas ideas solo con nuestro intelecto actual? claro. Es un ejercicio inherentemente limitado, como intentar describirle el color rojo a alguien que nunca ha visto. ¿Hasta dónde puede llegar la razón cuando se enfrenta a algo que, por su propia definición, podría estar más allá de sus propios límites?